Había algo en esa casa que no se podía comprar con todo el dinero del mundo: la risa de dos niños que habían olvidado cómo sonreír. En pleno corazón de Marbella, donde las mansiones brillan bajo el sol mediterráneo y los yates descansan en el puerto como joyas flotantes, existía una residencia que desde afuera parecía sacada de un sueño. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol italiano, ventanales que reflejaban el cielo azul de la Costa del Sol. Pero adentro, entre esas paredes impecables, reinaba un silencio que dolía más que cualquier grito. Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Queremos conocerte. Sebastián Montero nunca imaginó que el éxito podría sentirse tan vacío. A sus 42 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario de lujo. Su nombre aparecía en revistas de negocios. Sus proyectos transformaban el paisaje de la costa española y su firma era sinónimo de exclusividad. Pero mientras el mundo lo admiraba desde afuera, dentro de su propia casa, él se sentía completamente perdido. La separación de Valeria había sido inevitable. No hubo escándalos, ni traiciones escandalosas, ni peleas donde se rompieran platos. Simplemente, un día se miraron y ya no se reconocieron. El amor se había evaporado lentamente, como el rocío bajo el sol de agosto. Ella se mudó a Barcelona. Comenzó una nueva vida. Sebastián se quedó con la casa, con los recuerdos y con lo más importante, sus hijos gemelos, Adrián y Daniel Difeos. Al principio, intentó mantener la rutina. Contrató a las mejores niñeras. Los inscribió en actividades extracurriculares. Llenó sus habitaciones de juguetes que nunca tocaban. Pero nada funcionaba. Los niños no lloraban, no hacían berrinches. Y eso era justamente lo que más lo aterraba. Guardaban un silencio profundo, como si hubieran decidido que el mundo ya no merecía escuchar sus voces. Una mañana de abril, Sebastián bajó las escaleras y los encontró sentados en el sofá del salón principal, uno al lado del otro, mirando hacia la nada. No estaban viendo televisión. No jugaban con sus pets. Solo existían ahí, como dos estatuas pequeñas vestidas con uniformes escolares impecables. Buenos días. Chicos, intentó sonar animado. ¿Qué tal si hoy vamos al parque después del colegio? Adrián asintió apenas, sin levantar la mirada. Daniel no respondió. Sebastián sintió cómo se le apretaba el pecho. Recordó cuando esos mismos niños corrían descalzos por el jardín, cuando se peleaban por quién escogía la película del viernes, cuando lo esperaban en la puerta gritando «¡Papá!». Apenas escuchaban su coche. Ahora, era como si viviera con dos fantasmas. Esa misma tarde, su asistente personal le informó que la última empleada doméstica había renunciado. Dice que los niños no le hablan, que el ambiente es muy tenso, que no puede trabajar así, explicó con incomodidad. Era la cuarta en 6 meses. Sebastián cerró los ojos y respiró hondo. Estaba cansado, tan cansado de intentar y fallar, tan cansado de ver a sus hijos apagarse un poco más cada día, tan cansado de sentirse como el peor padre del mundo a pesar de darles todo lo que el dinero podía comprar. Fue entonces cuando apareció el nombre de Elena Vargas en la lista de candidatas. No tenía referencias de casas millonarias, no hablaba idiomas, no había trabajado para celebridades ni empresarios importantes. En su currículum simple constaba que había sido empleada doméstica durante 20 años en hogares modestos de Málaga. 53 años, viuda, 2 hijos ya adultos viviendo por su cuenta. Cualquier otro habría descartado su solicitud de inmediato. Pero algo en su carta de presentación, escrita a mano con letra clara y sincera, llamó la atención de Sebastián. No prometo ser perfecta, pero sí puedo prometer que cuidaré de su hogar como si fuera el mío. Y si me lo permite, cuidaré también de quienes viven en él. La contrató sin siquiera hacer una segunda entrevista. Elena llegó un lunes por la mañana.
con una maleta pequeña y una sonrisa tranquila. No era una mujer de aspecto llamativo. Llevaba el cabello canoso recogido en un moño sencillo, ropa limpia pero sin marcas, y unas manos que evidenciaban años de trabajo honesto. Pero había algo en su mirada, una calidez genuina que hacía que uno se sintiera visto. Sebastián le mostró la casa, le explicó las rutinas, le habló de las preferencias de los niños. Ella escuchaba con atención, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Los niños están pasando por un momento difícil», confesó finalmente. «Desde la separación. Están muy callados, no sé cómo ayudarlos». Elena lo miró directamente a los ojos. «Los niños no necesitan que los arreglen, señor Montero. Solo necesitan saber que no están solos». Esas palabras quedaron flotando en el aire mientras Sebastián salía rumbo a su oficina. No sabía si Elena tenía razón, pero algo en su voz le dio una chispa de esperanza que hacía meses no sentía. Los primeros días, Elena se movió por la casa como una sombra silenciosa. Preparaba los desayunos, organizaba las habitaciones pero nunca invadía, nunca presionaba, simplemente estaba ahí, presente pero sin exigir nada. Adrián y Daniel la observaban de reojo, con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que los niños tienen hacia los extraños. Ella no intentaba ganárselos con regalos ni con promesas. No les hablaba con esa voz aguda y falsa que algunos adultos usan con los niños. Les hablaba como si fueran personas reales, con voz suave pero honesta. Una tarde, mientras preparaba la merienda, Adrián se acercó tímidamente a la cocina. Se quedó parado en la entrada, sin decir nada, solo observando cómo Elena cortaba frutas con movimientos precisos. «¿Quieres ayudarme?», preguntó ella sin mirarlo, como si fuera la cosa más natural del mundo. El niño dudó, pero finalmente asintió. Elena le pasó un plátano y un cuchillo de punta redonda. «Córtalo en rodajas, así, despacio, sin prisa». Trabajaron en silencio durante varios minutos. No era un silencio incómodo, era un silencio compartido, de esos que se sienten seguros. «Mi mamá hacía esto», murmuró Adrián de repente, casi sin voz. Elena no se sobresaltó. No llenó el momento con palabras vacías, solo asintió, seguro que lo hacía muy bien. Adrián bajó la mirada. «Ella ya no vive aquí». «Lo sé», respondió Elena con ternura, «y sé que eso duele mucho». El niño levantó los ojos, sorprendido de que alguien lo dijera tan directamente. Decís, todos habían evitado el tema. Su padre cambiaba de conversación. Las maestras fingían que todo estaba bien. Las niñeras anteriores trataban de distraerlos con juegos y pantallas, pero Elena no huía del dolor, lo reconocía. Lo validaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió que alguien realmente entendía. Daniel, el más reservado de los dos, observaba desde la puerta del salón, no se acercó ese día, ni al siguiente. Pero Elena notó cómo sus ojos la seguían, cómo escuchaba cada palabra que ella decía, cómo poco a poco su postura se relajaba cuando ella estaba cerca. Pasó una semana. Luego dos. La casa seguía siendo silenciosa, pero algo había empezado a cambiar. Sebastián lo notó una noche cuando llegó tarde del trabajo. Desde el pasillo, escuchó una voz suave proveniente de la habitación de los niños. Era Elena, leyéndoles un cuento. No era nada del otro mundo. Solo una historia sencilla sobre un barco perdido que encuentra el camino a casa. Pero los niños estaban acostados en sus camas, escuchando con atención. Daniel incluso tenía los ojos cerrados, con una expresión serena que Sebastián no veía en su rostro desde hacía meses. Se quedó parado afuera, conteniendo la respiración, sin atreverse a entrar y romper ese momento. Cuando Elena terminó de leer, apagó la luz y salió de la habitación. Al ver a Sebastián en el pasillo, no se sobresaltó. «Son buenos niños», dijo en voz baja. «Solo están tristes, pero la tristeza no es para siempre». Sebastián asintió.
sin poder hablar. Tenía un nudo en la garganta. Esa noche, por primera vez en meses, los gemelos durmieron toda la noche sin pesadillas. Y en la planta baja, sentado en su despacho vacío, Sebastián Montero se permitió llorar. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que no sabía cómo recuperar, por la distancia que sentía entre él y sus propios hijos. Pero también lloró porque, por primera vez, sintió que tal vez no todo estaba perdido. Tal vez todavía había esperanza. Tal vez esa mujer sencilla, con sus manos trabajadas y su voz tranquila, sabía algo que él había olvidado en medio del éxito y el dinero. Tal vez el camino de regreso a casa no requería grandes gestos ni soluciones caras. Tal vez solo requería estar presente, escuchar, acompañar. Lo que Sebastián aún no sabía era que los siguientes días traerían una revelación que cambiaría su forma de ver todo. Algo estaba a punto de romperse, o de empezar a sanar de verdad. Una semana después, Sebastián decidió salir de la oficina más temprano. Necesitaba estar en casa. Sentía que algo estaba cambiando y no quería perdérselo. Al entrar por la puerta principal, esperaba encontrar el silencio habitual. Pero lo que escuchó lo dejó completamente inmóvil. Risas de niños. Siguió el sonido hasta el jardín trasero, y lo que vio le robó el aliento. Elena estaba sentada en el césped, con las piernas cruzadas, rodeada de pinturas de acuarela, pinceles y papeles. Adrián tenía las manos manchadas de azul y verde, concentrado en pintar lo que parecía ser un océano. Daniel, a su lado, mezclaba colores en un plato de plástico, con la lengua asomando por la comisura de los labios en señal de concentración absoluta. Pero lo que realmente impactó a Sebastián fue la expresión en sus rostros. Estaban vivos, presentes, conectados con el momento. «Mira, Elena», dijo Daniel, mostrando su pincel lleno de un morado intenso. «Hice este color yo solo». «Es precioso», respondió ella con genuina admiración. «Es el color del atardecer cuando el sol se esconde detrás del mar». Adrián levantó la mirada y vio a su padre parado junto a la puerta de cristal. Su expresión cambió, como si de pronto recordara que no debía mostrarse feliz. Sebastián sintió ese cambio como una puñalada. Elena siguió la mirada del niño y se giró. «Señor Montero, qué bueno que llegó temprano. Los chicos están creando obras maestras». Sebastián intentó sonreír, pero le salió forzado. «Veo eso». Se ven muy concentrados. Un silencio incómodo llenó el aire. Los niños volvieron a sus pinturas, pero el ambiente ya no era el mismo. La magia se había roto. Sebastián se excusó y entró a la casa. Subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Una mezcla de emociones lo ahogaba. Estaba feliz de ver a sus hijos sonreír, pero también sentía algo más oscuro. Algo que le avergonzaba admitir: celos. ¿Por qué ella sí podía llegar a ellos? ¿Qué tenía Elena que él no tenía? ¿Por qué sus propios hijos se sentían más cómodos con una extraña que con su propio padre? Se pasó las manos por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Recordó todos los intentos fallidos, las conversaciones forzadas, los silencios pesados durante las cenas. Las noches en que entraba a darles las buenas noches y ellos apenas murmuraban una respuesta. Había fracasado como padre. Esa era la verdad que no quería enfrentar. Sebastián intentó iniciar una conversación. ¿Qué pintaron hoy? «Cosas», respondió Adrián sin levantar la vista del plato. «¿Qué tipo de cosas?» Daniel encogió los hombros. «No sé, solo pintamos». El silencio regresó como un invitado no deseado. Elena sirvió el postre sin decir nada, pero Sebastián notó cómo observaba la escena con atención, como si pudiera leer entre líneas lo que realmente estaba sucediendo. Cuando los niños subieron a sus habitaciones, Sebastián se quedó solo en el comedor. Elena comenzó a recoger los platos. «Puede dejar eso», dijo él. «Ya ha trabajado suficiente por hoy». «Nois»,
respondió ella con naturalidad. Me gusta mantener las manos ocupadas. Sebastián la observó en silencio. Elena no era como las otras empleadas que había tenido. No mantenía esa distancia profesional fría. No trataba de ser invisible, pero tampoco era invasiva. Simplemente era real. ¿Puedo hacerle una pregunta? Se atrevió finalmente. Claro, ¿cómo lo hace? Elena dejó de recoger y lo miró con curiosidad. Hacer que conectar con ellos. Los veo diferentes cuando están con usted, ríen, hablan, pero conmigo. Conmigo solo guardan silencio. Elena se secó las manos en el delantal y se sentó en una de las sillas, al otro lado de la mesa. No era común que una empleada se sentara a la mesa con su jefe, pero en ese momento ambos lo necesitaban. Señor Montero, ¿puedo ser honesta? Por favor. Los niños no necesitan a alguien perfecto. Necesitan a alguien presente. Cuando estoy con ellos, no pienso en qué debo decir o cómo debo actuar, solo estoy ahí. Los escucho, los dejo ser. Sebastián apretó la mandíbula. Yo intento hacer eso, pero siempre termina en silencio. Porque usted carga algo muy pesado, dijo Elena con suavidad. Carga con la culpa, con el miedo de haber fallado. Y los niños lo sienten. Sienten esa tensión. Entonces se cierran, porque no quieren hacerlo sentir peor. Las palabras cayeron sobre Sebastián como piedras. Quiso protestar, decir que no era cierto, pero sabía que Elena tenía razón. No sé cómo dejar de sentirme así, admitió con voz quebrada. Empiece por perdonarse, dijo ella. La separación no fue solo su culpa. La vida a veces toma rumbos que nadie planeó. Pero sus hijos siguen aquí. Usted sigue aquí y todavía hay tiempo. Sebastián sintió cómo se le humedecían los ojos. No respondió, pero asintió levemente. Elena se levantó, recogió los últimos platos y antes de salir de la habitación, añadió, mañana por la tarde voy a hacer galletas con ellos. Si quiere, puede unirse. No como el señor Montero, el empresario exitoso. Solo como papá esa noche. Sebastián no pudo dormir. Las palabras de Elena daban vueltas en su cabeza. Perdonarse, estar presente, dejar de ser perfecto. Al día siguiente, salió temprano como siempre, pero durante toda la mañana no pudo concentrarse, canceló reuniones. Delegó tareas. A las 3 de la tarde, envió un mensaje a su asistente. No regreses a buscarme. Me voy temprano. Cuando llegó a casa, el olor a vainilla y mantequilla llenaba el aire. Siguió el aroma hasta la cocina. Allí estaban los tres, cubiertos de harina. Elena amasaba con las manos. Adrián moldeaba figuras con un cortador en forma de estrella. Y Daniel lamía una cuchara de madera llena de masa cruda. «Papá», dijeron los dos al mismo tiempo, sorprendidos. «Hola», respondió Sebastián, sintiendo los nervios en el estómago. Elena me dijo que estaban haciendo galletas. ¿Puedo ayudar? Los niños se miraron entre sí, inseguros. Elena sonrió. Claro, ven, lávate las manos. Necesitamos a alguien que ponga las galletas en la bandeja. Sebastián se arremangó la camisa, se lavó las manos y se acercó a la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó controlar la situación. No preguntó cómo habían estado en la escuela. No revisó si habían hecho la tarea. Solo estuvo ahí, colocando las galletas torpemente en la bandeja, manchándose de harina, escuchando las risas de sus hijos cuando una de las galletas se desmoronó en sus manos. «Papá, ¿lo estás haciendo mal?», dijo Daniel con una sonrisa traviesa. «Enséñame entonces», respondió Sebastián, y Daniel lo hizo. Con paciencia, con complicidad. Como si por un instante las paredes que habían construido entre ellos se agrietaran un poco. Pasaron toda la tarde en la cocina, hicieron un desastre. La harina llegó hasta el suelo. La masa se pegó en sus manos. El horno pitó varias veces porque olvidaron sacar las primeras galletas a tiempo. Pero ninguno de esos detalles importó.
porque por primera vez en meses se sintieron como una familia. Cuando las galletas estuvieron listas, se sentaron en la mesa del jardín a probarlas. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y rosa. Adrián mordió una galleta y arrugó la nariz. Están un poco quemadas. Son las mejores galletas quemadas que he probado, dijo Sebastián con una sonrisa genuina. Daniel soltó una risita. Luego Adrián también rió. Y antes de que se dieran cuenta, los tres estaban riendo juntos, con esas risas que salen del estómago y no se pueden contener. Elena los observaba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Su trabajo estaba empezando a dar frutos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa alegría frágil estaba a punto de ser puesta a prueba. Esa misma noche, después de que los niños se fueran a dormir, sonó el teléfono de Sebastián. Era Valeria. «¿Necesitamos hablar?», dijo su ex esposa con voz tensa. «Es sobre los niños». Sebastián sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Qué pasa?». «Quiero que vengan a vivir conmigo a Barcelona. Al menos durante un tiempo. Creo que necesitan a su madre». El mundo de Sebastián se tambaleó. Acababa de empezar a recuperar a sus hijos y ahora enfrentaba la posibilidad de perderlos por completo. «Valeria, ahora no es el momento. He hablado con mi abogado», interrumpió ella. «Tengo derechos. Y creo que en este momento yo puedo darles lo que tú no has podido». La llamada terminó. Sebastián se quedó sentado en su despacho, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como todo lo que había construido en las últimas semanas amenazaba con desmoronarse. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si él realmente no era suficiente para sus hijos? Elena tocó suavemente la puerta del despacho. Había escuchado parte de la conversación sin querer. «Señor Montero, ¿está bien?». Sebastián levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. «Valeria quiere llevarse a los niños». Elena guardó silencio por un momento. Luego se acercó y se sentó frente a él. «¿Y usted qué quiere?». «Quiero que se queden. Pero no sé si tengo derecho a pedirles eso. He sido un padre ausente, un desastre. Tal vez con ella estén mejor. ¿Los niños quieren irse?». «No lo sé, no les he preguntado». «Entonces empiece por ahí», dijo Elena con firmeza. «Deje de decidir por ellos. Deje de asumir lo que necesitan. Pregúnteles, escúchelos y sea honesto con ellos». Sebastián sabía que tenía razón, pero el miedo lo paralizaba. Al día siguiente, después de la escuela, reunió a Adrián y Daniel en el salón. Se sentó con ellos en el sofá, respiró hondo y habló desde el corazón. «Chicos, su mamá llamó ayer. Quiere que vayan a vivir con ella un tiempo en Barcelona». Los niños se quedaron callados. Adrián jugó con sus dedos, nervioso. Daniel miró al suelo. «¿Ustedes quieren irse?», preguntó Sebastián, sintiendo cómo se le quebraba la voz. Adrián fue el primero en hablar. «No sé, está bien no saber», dijo Sebastián, «pero quiero que sepan algo. Sé que no he sido el mejor papá. Sé que he estado ausente, que he trabajado demasiado, que no he sabido cómo ayudarlos con todo esto de la separación, pero los amo. Los amo más que a nada en este mundo. Waisise, prometo estar más presente. Prometo escucharlos. Prometo intentarlo cada día». Daniel levantó la mirada, con los ojos brillantes. «¿De verdad? ¿De verdad?», respondió Sebastián, limpiándose una lágrima. «Pero la decisión es de ustedes. No los voy a obligar a nada». Los niños se miraron entre sí, comunicándose con esa conexión silenciosa que solo los gemelos tienen. Luego, sin decir palabra, se acercaron a su padre y lo abrazaron. Y en ese abrazo, Sebastián encontró la respuesta que tanto había buscado. No era demasiado tarde, todavía había tiempo, todavía había esperanza. Pero el camino que tenían por delante sería más difícil de lo que cualquiera imaginaba.
Los días siguientes fueron diferentes. Sebastián cumplió su promesa. Canceló viajes de negocios, reorganizó su agenda, delegó responsabilidades. Por primera vez en años, la oficina dejó de ser su refugio y su casa dejó de ser solo un lugar donde dormir. Pero la sombra de la llamada de Valeria seguía ahí, presente en cada momento. Los niños habían decidido quedarse, pero Sebastián sabía que eso no significaba que el problema hubiera desaparecido. Valeria tenía derecho a verlos, a ser parte de sus vidas, y él tenía que aprender a navegar esa realidad sin destruirse en el proceso. Una tarde, mientras los niños hacían la tarea en la mesa del comedor, Elena preparaba la cena. Sebastián se sentó con ellos, revisando unos documentos, pero principalmente estando presente. Adrián levantó la mirada de su cuaderno de matemáticas. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué tú y mamá ya no se quieren?» La pregunta cayó como un rayo en medio del silencio. Sebastián sintió cómo se le secaba la boca. Miró, que también esperaba una respuesta, con esos ojos grandes y llenos de confusión que ningún niño de 9 años debería tener. Claro, empezó a decir puro sí, no más respuestas vacías, no más evasivas. A veces las personas cambian, dijo finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado. Y cuando cambian, descubren que ya no encajan de la misma manera. Su mamá y yo nos amamos mucho en algún momento, pero con el tiempo nos convertimos en personas diferentes. Y eso está bien, no significa que hayamos fallado. Solo significa que nuestro camino juntos terminó. ¿Pero nosotros tenemos la culpa?, preguntó Daniel con voz temblorosa. ¿Se separaron por nosotros? Sebastián sintió cómo se le partía el corazón. No. Se arrodilló frente a ellos, tomando sus manos. Ustedes son lo mejor que nos pasó. Lo único que hicimos bien fue tenerlos a ustedes. La separación no tiene nada que ver con ustedes. Es solo cosa de adultos que no supieron resolver sus diferencias. Adrián bajó la mirada. Pero si nos hubiéramos portado mejor, tal vez. ¿No?, interrumpió Sebastián con firmeza pero con ternura. Nada de lo que hicieron o dejaron de hacer pudo haber cambiado esto. Ustedes son niños. No es su responsabilidad mantener unido un matrimonio. Esa era nuestra responsabilidad, de tu mamá y mía. Y nosotros no pudimos. Pero eso no significa que dejemos de amarlos. Ambos los amamos. Eso nunca va a cambiar. Daniel se lanzó a sus brazos. Sollozando, Adrián lo siguió. Los tres se quedaron ahí, abrazados en medio del comedor, liberando meses de dolor guardado. Desde la cocina, Elena observaba en silencio, con los ojos húmedos. Sabía que este era un momento crucial, un momento de sanación. Cuando los niños finalmente se calmaron, Sebastián le secó las lágrimas. Sé que esto es difícil, y sé que a veces van a sentirse tristes. Está bien sentirse así. Pero quiero que sepan que no están solos. Estoy aquí, su mamá está ahí. Y aunque ya no estemos juntos, siempre vamos a ser sus padres. ¿Podemos llamar a mamá?, preguntó Adrián Camus. Claro que sí, respondió Sebastián, sintiendo una punzada de dolor pero también de alivio. Esa noche, hicieron una videollamada con Valeria. Fue incómodo al principio. Los niños no sabían qué decir. Valeria tampoco, pero poco a poco comenzaron a hablar de cosas pequeñas de los amigos, de las galletas quemadas. Sebastián observaba desde un lado, sin interferir, y por primera vez entendió algo fundamental. Sus hijos no necesitaban que él y Valeria estuvieran juntos. Necesitaban que ambos estuvieran presentes, cada uno a su manera. Cuando la llamada terminó, sonrió. Mamá dice que nos va a visitar el próximo fin de semana. Eso, dijo Sebastián, y lo decía en serio. Los días pasaron, Sebastián seguía aprendiendo, a veces fallaba, a veces decía lo incorrecto, a veces perdía la paciencia, pero seguía intentando.
y eso marcaba la diferencia. Elena continuaba siendo esa presencia tranquila pero fundamental. No daba sermones, no juzgaba, solo estaba ahí, ofreciendo apoyo cuando lo necesitaban y espacio cuando no. Una mañana, mientras desayunaban, Adrián hizo un dibujo. Era con 3 figuras frente a ella: Sebastián, Adrián y Daniel. Y a un lado, un poco separada pero igual de importante, una figura más pequeña que llevaba un delantal. ¿Quién es?, preguntó Sebastián. Elena, respondió Adrián con naturalidad. También es parte de nuestra familia. Sebastián miró a Elena, que se había sonrojado ligeramente. No quise, comenzó a decir ella. No sé, interrumpió Sebastián. Tin razón. Usted es parte de esta familia. Y no sé qué habríamos hecho sin usted. Elena sonrió, esa sonrisa sincera que iluminaba todo a su alrededor. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo Sebastián, hizo lo que muy pocos saben hacer. Nos dio tiempo. Nos dio paciencia. Nos enseñó que el amor no se compra con cosas materiales, se construye con presencia. El fin de semana que Valeria visitó fue extraño pero necesario. Los niños pasaron el día con ella, paseando por Marbella, comiendo helado, riendo. Sebastián los observó desde lejos, sintiendo esa mezcla de alegría y melancolía que solo un padre divorciado puede entender. Cuando Valeria trajo a los niños de regreso, se quedó unos minutos hablando con Sebastián en la puerta. ¿Se ven mejor?, dijo ella, más felices. ¿Lo están?, respondió Sebastián, poco a poco. Valeria lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Tenías razón en pelear por ellos. Necesitaban quedarse aquí. Contigo, ellos necesitan a ambos, corrigió Sebastián. Tal vez no bajo el mismo techo, pero nos necesitan. Valeria asintió, con los ojos húmedos. Lamento haberme ido de esa manera. Lamento no haber luchado más. Ambos hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento, dijo Sebastián. Ya no tiene sentido cargar culpas. Se despidieron con un abrazo incómodo pero sincero. Y cuando Valeria se fue, Sebastián sintió que algo se liberaba dentro de él. El resentimiento, la culpa, el miedo. Los meses siguientes trajeron más cambios. Sebastián aprendió a jugar con sus hijos sin sentir que perdía el tiempo. Aprendió a escuchar sus problemas sin intentar solucionarlos de inmediato. Aprendió que a veces solo necesitaban que estuviera ahí. Adrián comenzó a tocar la guitarra. Daniel se unió al equipo de fútbol de la escuela. Ambos empezaron a sonreír más, a hablar más, a ser niños otra vez. Y Sebastián aprendió la lección más importante de su vida, que el éxito no se mide en proyectos cerrados ni en cuentas bancarias, se mide en las risas de tus hijos, en los abrazos antes de dormir, en las conversaciones durante la cena, en los momentos pequeños que construyen una vida. Una noche, después de acostar a los niños, Sebastián se sentó con Elena en la terraza. El mar brillaba a lo lejos, bajo la luz de la luna. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó Elena Albarnos. Elena negó con la cabeza. Yo no los salvé. Ustedes se salvaron solos. Yo solo les recordé lo que ya tenían. ¿Y qué teníamos? ¿Amor?, respondió Elena. Siempre tuvieron amor. Solo necesitaban recordar cómo expresarlo. Sebastián sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. ¿Sabe algo?, dijo. Durante años pensé que darles todo lo material era suficiente. Una de ropa cara, viajes, educación en los mejores colegios. Creí que eso era ser un buen padre. Y lo es, respondió Elena. Pero solo es una parte. Los niños no necesitan una mansión, necesitan un hogar. No necesitan regalos caros. Necesitan tiempo, no necesitan perfección. Necesitan honestidad. Me llevó perderlo casi todo para entender eso, admitió Sebastián. Pero lo entendió, dijo Elena. Y eso es lo que importa.
Pasaron unos minutos en silencio, escuchando las olas del mar a lo lejos. «Elena», dijo Sebastián finalmente, «sé que este no era el plan cuando la contraté. Sé que su trabajo era mantener la casa en orden, pero se ha convertido en mucho más que eso, para los niños, para mí, y quiero que sepa que siempre tendrá un lugar aquí». Elena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿No sabe lo que esas palabras significan para mí? Creo que sí lo sé», respondió Sebastián con una sonrisa, «porque ahora entiendo el valor de las personas. Y usted, Elena, vale más de lo que cualquier dinero puede medir». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y lentamente, esa casa que antes era un mausoleo de silencio se transformó en un verdadero hogar. No era perfecto. Había días difíciles, días donde los niños extrañaban a su madre y se encerraban en sus habitaciones. Días donde Sebastián se sentía abrumado por la responsabilidad. Días donde todo parecía demasiado. Pero también había días buenos, días llenos de risas, de juegos en el jardín, de cenas donde todos hablaban al mismo tiempo, de noches donde los tres se acurrucaban en el sofá a ver una película. Y esos días buenos comenzaron a superar a los malos. Un año después de la llegada de Elena, Sebastián organizó una pequeña celebración. No era ninguna fecha especial, solo quería reunir a las personas importantes de su vida. Valeria vino desde Barcelona con su nueva pareja. Al principio fue incómodo, pero los niños estaban felices de ver a todos juntos. La familia de Elena también fue invitada. Sus hijos adultos, que estaban orgullosos de ver cómo su madre había impactado la vida de esta familia. Mientras todos compartían en el jardín, Sebastián observaba la escena. Adrián tocaba la guitarra, todavía desafinado, pero lleno de entusiasmo. Daniel jugaba fútbol con los hijos de Elena. Valeria conversaba con su pareja, riendo genuinamente. Y Elena servía comida, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. No era la familia que había planeado. No era la vida perfecta que había imaginado. Pero era real, era honesta y era suya. Esa noche, cuando todos se fueron y los niños subieron a dormir, Sebastián entró a darles las buenas noches. Adrián ya estaba casi dormido, pero Daniel lo esperaba despierto. «Papá», dijo en voz baja. «Sí, hoy fue un buen día». Sebastián sonrió, sintiendo cómo se le humedecían los ojos. «Sí, fue un muy buen día. ¿Podemos tener más días así?» «Todos los que quieras», respondió Sebastián, besando su frente. Al salir de la habitación, se encontró con Elena en el pasillo. «¿Todo bien?», preguntó ella. Respondió Sebastián. «Gracias a usted, Gradus», corrigió Elena. Esto fue un esfuerzo de familia y tenía razón, porque al final, eso es lo que eran una familia. No tradicional, no perfecta, pero real. Sebastián aprendió que el dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar casas, coches, viajes exóticos, ropa de diseñador. Puede abrir puertas y crear oportunidades. Pero hay cosas que el dinero nunca podrá comprar. No puede comprar el sonido de la risa de tus hijos cuando realmente son felices. No puede comprar la paz que sientes cuando sabes que estás haciendo lo correcto. No puede comprar el amor incondicional que se construye día a día, con paciencia y presencia. Y sobre todo, no puede comprar el tiempo perdido. Por eso, cada momento cuenta. Esa noche, antes de dormir, Sebastián escribió en su diario algo que nunca olvidaría. «Hoy aprendí que ser rico no tiene nada que ver con cuánto tienes en el banco. Tiene que ver con cuánto amor tienes en tu vida. Y por esa medida, soy el hombre más rico del mundo». Cerró el diario, apagó la luz y por primera vez en años, durmió profundamente sin pesadillas, sin preocupaciones, sin culpa, porque finalmente había encontrado lo que más importaba. Y eso no tenía precio. Los años siguientes trajeron más desafíos. Adrián y Daniel crecieron.
con todo lo que eso implica. Llegó la adolescencia con sus propias tormentas y confusiones. Pero Sebastián ya no era el mismo padre ausente de antes. Estaba presente, escuchaba, apoyaba, y cuando fallaba, pedía disculpas y lo intentaba de nuevo. Elena siguió siendo parte fundamental de esa familia. Benchun, sus propios nietos nacieron, y la casa de los Salvatierra se llenó aún más de vida. De risas de diferentes edades explicado. Y cuando la gente le preguntaba a Sebastián cuál había sido el punto de inflexión en su vida, el momento que cambió todo, siempre respondía lo mismo: el día que entendí que el verdadero lujo no es tener una mansión vacía, sino un hogar lleno de amor. Y todo gracias a una mujer sencilla que me enseñó que lo más valioso no se compra, se construye, con tiempo, paciencia y corazón. Porque al final, esa es la verdad que todos necesitamos recordar. Que podemos tener todo el dinero del mundo y seguir siendo pobres. O podemos tener poco y ser inmensamente ricos. Todo depende de dónde decidamos invertir nuestro corazón. Esta es la historia de una familia que estuvo a punto de perderse, pero que encontró el camino de regreso a casa. No porque alguien los rescatara, sino porque aprendieron a rescatarse entre ellos. Y esa, quizás, es la lección más poderosa de todas. Que la salvación no viene de afuera, viene de adentro. De la voluntad de cambiar, de la valentía de ser vulnerable, del coraje de pedir ayuda y de la humildad de aceptarla. Sebastián, Adrián, Daniel y Elena nos enseñan que las segundas oportunidades existen, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor siempre encuentra la manera y que a veces las personas más importantes de nuestra vida llegan cuando menos lo esperamos, de las formas más sencillas, recordándonos quiénes somos realmente, no millonarios, no empresarios exitosos, no personas perfectas, solo seres humanos, tratando de hacer lo mejor que pueden, con lo que tienen, donde están. Y eso, al final del día, es más que suficiente. Esta historia es una obra de ficción, creada con el objetivo de emocionar, inspirar y transmitir un mensaje positivo. Cualquier semejanza con hechos o personas reales es mera coincidencia. El contenido respeta las directrices y políticas de YouTube.